Este macizo abarca gran parte de Brasil, el este de Paraguay, Uruguay y el nordeste de la Argentina. Fue ascendido y fracturado en bloques por la orogenia andina y luego erosionado adquiriendo formas de sierras y mesetas. Hay presencia de suelos rojos, el área está recorrida por gran cantidad de ríos como el río Amazonas, que en algunos tramos forman saltos, cascadas y cataratas como las del Iguazú. Los biomas predominantes son la sabana, el bosque tropical y la selva, muy transformados las ciudades y las zonas de cultivo y de ganadería. Las sierras predominan hacia el este y hacia el oeste y el norte se extienden zonas de mesetas. Brasil tiene 6 regiones climáticas: ecuatorial, tropical, semiárido, tropical de tierras altas, templado y subtropical. La frecuencia e intensidad de las precipitaciones varían ampliamente. Brasil tiene lluvias de entre 1000 y 3000 milímetros al año. La flora de Brasil es muy diversificada, particularmente en la cuenca del Amazonas. Cientos de especies vegetales abundan en esta región, incluidas bignonias, laureles, mirtos y mimosas, palmeras y árboles de madera. Entre las frutas autóctonas y ampliamente cultivadas están piñas, higos, chirimoyas, mangos, bananas, guayabas, uvas y naranjas. Características sociales. Después de su independencia, Brasil comenzó a atraer un mayor número de inmigrantes europeos. Esto ocurrió particularmente después de 1850, como resultado del fin de la trata de esclavos en el Atlántico y la expansión de las plantaciones de café en la región de São Paulo. Cerca de 5 millones de europeos emigraron a Brasil. La mayoría de ellos eran italianos, portugueses, alemanes, españoles, polacos, lituanos, ucranianos y judíos askenazis. Problemas ambientales. Problemas sociales. La deforestación, la tala excesiva de árboles, la sobrepesca, la contaminación y la explotación de los suelos. Problemas naturales. Por suerte, este no ha recibido problemas ambientales naturales, pero puede ser que este haya recibido algún temblor leve o no identificado. La población indígena de Brasil. En Brasil habitaban los guaraníes y las naciones indígenas del grupo lingüístico tupí, los tupinamba y los tupininqui. Los guaraníes eran cazadores, recolectores y pescadores, y vivían en aldeas. Allí se desarrollaba una gran actividad social. Los tupí sobrevivieron a los portugueses, y es que hasta el día de hoy son cazadores y recolectores, y viven en selvas, sabanas y ríos. Cultivan plantas para obtener alimentos y medicinas, y también las usan para construir sus casas y fabricar los utensilios que necesitan para el día a día. Recursos, actividades económicas en uno o en diferentes momentos históricos. Entre los insumos que pueden encontrarse en el país están los minerales como el oro, el hierro, el aluminio y el estaño. La producción de petróleo y las fuentes de energía hidroeléctrica también ocupan un lugar importante en la economía brasilera. Entre los recursos minerales que se pueden encontrar en Brasil se encuentran el niobio, la tantalita, el amianto, el grafito, el aluminio, el talco, la vermiculita, el estaño, la magnesita y el hierro. Otro de los recursos naturales que se puede encontrar en Brasil es la madera. La madera que produce Brasil es utilizada principalmente en la población local. Uno de los principales productos agrícolas que se da en Brasil es el café. Brasil es importante en materia de exportaciones gracias a los productos que se obtienen mediante actividades agrícolas. Los granos de soya, la caña de azúcar, las naranjas, el algodón, la carne de res y la carne de cerdo. Por otro lado, es posible encontrar plantas con un gran valor comercial en el país. El árbol de caucho, la castaña de Brasil, la caoba, la guaraná y el palo de rosa son algunas de las especies que florecen en la nación sudamericana. Otro de los insumos que hacen de Brasil un país rico en recursos naturales es el petróleo, que se encuentra en el subsuelo de la nación. Una de las principales fuentes eléctricas que tiene el país suramericano son los cuerpos de agua que circulan por el territorio, en especial el Amazonas. Esta condición permite que cientos de viviendas de Brasil puedan surtirse de energía eléctrica, lo que da la oportunidad a sus habitantes de desarrollar un estilo de vida regular. Aproximadamente el 80% de la energía eléctrica que hay en Brasil se produce gracias a las masas de agua que se encuentran en su territorio. Forma de vida y el trabajo uno en diferentes momentos históricos. A finales del siglo XV, cuando se suscribió el Tratado de Tordesillas, todo el área hoy conocida como Brasil estaba habitada por tribus seminómadas que subsistían de la caza, pesca, recolección y agricultura.
El 26 de enero del año 1500, el navegante y explorador al servicio de la corona de Castilla Vicente Llanés Pinzón llegó al Cabo de San Agustín, en Pernambuco, y el 22 de abril del mismo año, Pedro Álvarez Cabral, capitán general de una expedición portuguesa en ruta hacia las Indias, llegó a Porto Seguro, en Bahía, convirtiéndose a la región en colonia del Reino de Portugal. El país fue gradualmente poblado por portugueses que buscaban escapar de la pobreza y por nobles quienes se les concedieron privilegios coloniales. En 1548 se creó el Estado de Brasil, con la consiguiente instalación de un gobierno general, y al año siguiente se fundó la primera sede colonial, Salvador. Cambios en las ideas, revoluciones. Brasil tuvo una gran revolución muy importante que fue la independización. La independencia de Brasil comprende una serie de eventos políticos ocurridos entre 1821 y 1824, la mayoría de los cuales incluyeron conflictos entre Brasil y Portugal, dando así paso a la proclamación de la independencia presentada por el Imperio de Brasil el 7 de septiembre de 1822. Causas. El origen de la definición de los diversos grupos en Brasil, aunque la ruptura política con Portugal era el mayor deseo de la mayoría de los brasileños, subsistían aún en muchas divergencias. En el movimiento emancipador había grupos sociales distintos, la aristocracia rural del sudeste, las camadas populares urbanas y finalmente la aristocracia rural del norte y del noreste, que defendían el federalismo e incluso el separatismo. Coherentemente con las ideas de la época, al contrario de lo que decía bajo Bacchio, por ejemplo, se mantuvo la esclavitud. Para ser reconocido oficialmente, Brasil negoció con Inglaterra y aceptó pagar indemnizaciones a Portugal, comenzando de esta forma su endeudamiento. Cuando el rey Juan VI regresó a Lisboa, por orden de las Cortes, llevó consigo todo el dinero que podía, a pesar de haber dejado en Brasil su platería y una enorme librería, con obras raras que componen hoy el acervo básico de la... Ahora pasaremos al Río de la Plata, un poblado alrededor del estuario ubicado entre Argentina y Uruguay. Hablaremos brevemente de las características físicas, sociales, históricas, políticas y económicas de la actual llanura chacopampeana, que ocupa gran parte de Argentina, incluyendo el Río de la Plata con un clima seco y templado y con marcadas diferencias de temperatura entre el invierno y el verano. Antiguamente, en el siglo XV, habitaban en dichos territorios nuestros ancestros, los pueblos originarios. En Río de la Plata estaban conformados por las tribus querandíes y chaná, ubicados en el sector este a orillas del Río de la Plata. La cultura y la economía de los chaná se basaba en un sistema de pesca, caza y recolección, que guardaba fuerte relación con los cursos de agua del río y la hidrografía del lugar, que recibe pocas lluvias anuales pero abunda en ríos. La ocupación de los distintos sectores campeanos se facilitó en gran medida debido al relieve llano y la ausencia de grandes ríos interiores o de masas boscosas difíciles de atravesar. Los querandíes creían en un gran dios al que llamaban Soichu y su espíritu opositor llamado Walichu, a quienes los chanales ofrecían su culto a través de los rituales. Fueron dueños de sus tierras hasta comienzos del siglo XVI, cuando las expediciones conquistadoras comenzaron a pisar suelo americano. El proceso de colonización comienza cuando los españoles anclaron al mando de Cristóbal Colón en Cuananí, Caribe, una zona ubicada en el bioma de selva y bosques tropicales. Al dividirse en tres corrientes colonizadoras, la más influyente en nuestro tema tratado es la del este, donde en 1536 el español Pedro de Mendoza forma un poblado llamado Nuestra Señora del Buen Aire. Como había permanentes disputas entre Portugal y España por las tierras conquistadas, se firmaron algunos tratados para resolverlo, como el de Alcácovas en 1479 y el de Tordesillas en 1494. Luego de asentados, los colonizadores llevan a cabo un proceso de urbanización. Formaron ciudades para explotar y dominar los recursos naturales, así como las personas que habitaban los territorios y para extender la religión católica, intentando replicar a las ciudades españolas. Este proceso produjo una aculturización de estos pueblos, cambiando sus creencias y sus sistemas como los conocían. Quienes no se adaptaban eran perseguidos y asesinados por la creciente cantidad de autoridades de la corona que progresivamente se instalaban en los territorios americanos. También se practicaron grandes saqueos económicos a los pueblos originarios de América. Los colonizadores también formaron parejas con mujeres originarias, de donde comenzaron los procesos de mestizaje.
La sociedad colonial presentaba grandes desigualdades, dejando los lugares privilegiados para los españoles, quienes no pagaban tributos o impuestos por sus tierras. Causa de la emancipación. En el siglo XVI, gracias al debilitamiento de la corona, los colonos comenzaron a tomar su propia identidad, sus valores, recursos y posibilidades. Fue así como, influenciados tanto por los hechos de rebeldía que ocurrían simultáneamente en todo el mundo como por los actos opresores que se realizaban en sus tierras, iniciaron los procesos de revolución en el Río de la Plata. Causas externas. Aire de independencia corrían por el mundo y la sociedad criolla no estuvo ajena a los mismos. Las nuevas corrientes de pensamiento que se gestaban en Europa llevaban a manos de referentes como Belgrano o San Martín. La independencia de los Estados Unidos. Un 4 de julio de 1776, las 13 colonias norteamericanas pusieron fin a la dominación británica. La Constitución norteamericana fue muy innovadora. Declaraba que todos los hombres eran iguales ante la ley y se proclamó el sistema republicano aplicando la teoría de división de poderes de Montesquieu. La rebelión de Tupac Amaru. Y en el Perú de 1780, un descendiente de los incas tomó el nombre de su último emperador, Tupac Amaru, y encabezó una rebelión de indígenas y mestizos contra el poder español. La Revolución Francesa. El pueblo de París formó una asamblea que asumió el poder y suprimió todos los privilegios de los nobles. La asamblea redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyos tres principios eran libertad, igualdad y fraternidad. Las ideas liberales. Los llamados liberales leían los libros de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, Quesnay y Malthus, que habían servido de base para la revolución y se oponían a las monarquías y a los poderes absolutos gracias a innovadores modelos económicos. Causas internas. El movimiento revolucionario que se fue gestando en el corazón de las colonias de La Plata perseguía la independencia de España. La Revolución de Mayo fue la primera oportunidad que se dieron las colonias de elegir un gobierno propio. Una multiplicidad de causas sociales, políticas y económicas dentro y fuera de las colonias posibilitaron la Revolución de Mayo. El debilitamiento de la corona española. A comienzos del siglo XVIII, la corona española estaba sumida en una profunda decadencia gracias a la crisis económica, los problemas financieros y sus derrotas militares, lo que hizo que fuese gradualmente perdiendo autoridad a los ojos de los americanos y a representar un estrato cada vez menor en cuanto a toma de decisiones. Explotaciones económicas. Los criollos evaluaron las ventajas de comerciar directamente con el exterior, precios más accesibles y operaciones más rápidas comparadas a la acción económica española. El contrabando les había permitido apreciar aquellos beneficios de un comercio sin el control de la corona. Revolución de Mayo e Independencia. El 25 de mayo de 1810, una gran multitud se empezó a reunir en Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, reclamando la renuncia definitiva del rey Cisneros y la formación de una junta de gobierno, quien decidió renunciar a su cargo. Pronto llegó esta noticia al pueblo, que esperaba lo que iba a suceder. El 15 de abril de 1815, los revolucionarios pidieron la convocatoria del Congreso General Constituyente. Se enviaron diputados de todas las provincias, iniciando las sesiones el 24 de marzo de 1816. El 24 de marzo de 1816, el Congreso de Tucumán inició sus sesiones y después de una serie de acciones ocurridas, la votación finalizó el 9 de julio y el 21 de julio fue jurada la independencia por los miembros del Congreso.